Dios le bendiga, amado. Profundamente honrado y bendecido de estar acá compartiendo con ustedes en esta oportunidad. Quiero felicitar a la iglesia por este 5º aniversario, a los pastores de la casa, a todo el equipo de trabajo que juntamente con ellos han estado empujando la carreta para que esto pueda seguir avanzando. Estos logros no son logros de uno, son logros de gente que Dios pone como componentes de una misma visión para hacerla avanzar y hacer avanzar su reino aquí en la tierra. Mi saludo y respeto a los pastores que nos acompañan, al apóstol, cualquier iglesia representada en medio de nosotros. Honrado de nuevamente estar acá con ustedes. Yo, antes de crear una plataforma bíblica, quiero que reciba saludos de mi familia, mi bella esposa Eleonora Arroyo, nuestras niñas Alana Sofía de 6 años, Amaya Nair de 2 años con un espíritu de 17 tirando para 18, amado. Envían besos y abrazos para ustedes. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Se ubica por ahí conmigo a la altura del verso 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 17. Y voy a estar leyendo de corrido hasta el capítulo 3, versículo 3. Primera de Tesalonicenses 2, verso 17, y leemos hasta el capítulo 3, verso 3. Mire cómo dice la escritura: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. El título de este sermón es Puestos para esto. No para esto, no, a lo puertorriqueño. Puestos para esto. Si estamos listos, usted me dice amén. Oramos. Padre, gracias por tu extraordinaria presencia. El enorme honor que nos concedes de reunirnos para escucharte hablar y para honrarte y bendecir tu nombre, celebrando tu obra en estos 5 años. Háblanos una vez más, ministranos conforme a tu soberanía, tu voluntad, para gloria de tu nombre, por Cristo Jesús. Alguien diga amén. Puede tomar su lugar. Puestos para esto. Colina magnética. Colina magnética. ¿Alguna vez había usted escuchado esos dos términos unidos? Colina magnética. La mayoría de los que estamos acá presentes sabemos qué es una colina. Cuando hablamos de una colina, hablamos de un terreno lo suficientemente elevado como para ser notable y evidente, pero no lo suficientemente alto como para ser reconocido como una montaña. Por otra parte, cuando hablamos del magnetismo, estamos hablando de esa fuerza de atracción o de repulsión que pueden tener algunas materias con otros objetos o materias. Pero si unimos estos dos términos, colina magnética, ¿qué podría llegar esto a significar? Pues sucede que una colina magnética es un lugar donde la disposición del suelo produce una ilusión óptica donde parece que una pendiente que está bajando pareciera que está subiendo. En síntesis, cuando hablamos de una colina magnética, hablamos de la ilusión óptica donde algo que está bajando parece que está subiendo.
Más de uno se habrá encontrado en las redes sociales con videos que crean un cortocircuito en nuestra mente porque van contra lo que son principios de la física. Videos donde se sueltan objetos que comienzan a rodar contra la gravedad en una aparente cuesta o colina. A veces se sueltan objetos y comienzan a subir. Esos videos, los que no son editados, la mayoría de ellos son lo que se conoce como una colina magnética. Realmente ese objeto no está subiendo. Se nos crea la ilusión de que está subiendo algo que en realidad está bajando. Lo interesante es que nosotros que conocemos y somos en nuestra humanidad limitados por las leyes de la física, ver algo como eso que contradice las leyes de la física nos crea un cortocircuito en el cerebro. Ese mismo cortocircuito es lo que le sucede a ciertas personas cuando conocen el evangelio de Jesucristo. Y quizás usted y yo tenemos muy naturalizadas ciertas expresiones de lo que es la expresión bíblica en su totalidad. Tenemos naturalizadas algunas expresiones dentro de lo que es el ambiente eclesial. Pero para una persona que recién entra por estas puertas, esas expresiones que usted y yo tenemos naturalizadas le crean también un cortocircuito. Por ejemplo, expresiones tales como que aquí para subir hay que aprender a bajar, que aquí los grandes son los pequeños, que aquí los que dan son los que reciben, que cuando te quitan es porque Dios te está multiplicando. Nada de lo que acabo de decir en la mente natural tiene sentido, pero todo lo que acabo de decir tiene un tipo de respaldo bíblico. Claro, a la mente natural esto le crea un cortocircuito. ¿Por qué? Porque no puede entenderlo debido a que esto parece locura, pero esa locura es precisamente lo que usted y yo llamamos cristianismo, y en base a los principios que la Biblia establece que la mente natural no puede comprender ni abrazar. Es por eso que cuando miramos al creyente, nosotros los cristianos no juzgamos ni interpretamos las cosas como la hace alguien con una mente natural. ¿Por qué? Porque el mundo ha tomado estos principios y los ha invertido. Y nosotros acá en el reino no funcionamos con la mentalidad ni los principios que funciona alguien con una naturaleza pecaminosa y que vive sumergido en ella. ¿Por qué? Porque a diferencia de allá afuera, aquí no crece, no te expande, no avanza, haciendo sentir a los demás que son más pequeños que nosotros. La mentalidad de allá nos dice que será grande a medida que hace sentir más pequeño a los que te rodean. La mentalidad de Cristo es diferente. Cristo dijo: el que quiera ser grande tiene que aprender a llenar la palangana de agua, amarrarse la toalla en la cintura, apostarse ante su hermano y comenzar a lavar los pies, porque son principios diferentes. No todo el mundo entiende estos principios. Sin embargo, cuando voy al inicio del evangelio según San Juan, me encuentro con un Juan que sí entendía estos principios. Hablo del Bautista, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista entendió estos principios de una forma extraordinaria. Recordemos que al inicio de los evangelios, históricamente hablando, la voz profética para Israel no se llamaba Jesús. La voz profética de Israel se llamaba Juan. Jesús era un humilde y anónimo carpintero del sur de Galilea, de una región llamada Nazaret, que no tenía relevancia en cuanto al sistema religioso. El que sí tenía una voz con relevancia se llamaba Juan. Y este Juan, incluso algunos pensaban que podía ser el Mesías. Pero esto se pensó hasta que un día Juan está bautizando en el Jordán y ve a Jesús cruzar a la distancia. Y Juan dice de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo que acaba de hacer es que todo el pueblo que lo miraba a él pusiera la mirada en Cristo.
¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Que por los próximos 6 meses Juan y Jesús ejercerían el ministerio simultáneamente, pero con una radical diferencia. El ministerio de Jesús iba en ascenso, pero el ministerio de Juan iba en descenso. Cada vez más gente iba a la sinagoga donde Jesús enseñaba, menos gente iba al Jordán para escuchar a Juan. Cada vez más gente seguía a Jesús y multitudes se conglomeraban alrededor de él, pero menos gente iba al Jordán a ser bautizados por Juan. Y siempre en estos contextos aparece una cizaña, y cizaña apareció de por medio y comenzó a tratar de envenenar a través del oído el corazón de Juan, y comenzó a decirle: brother, tú fuiste el que lo presentó públicamente, la gente lo conoce gracias a ti, y ahora la gente lo sigue a él y nadie te sigue a ti. Ahora la gente lo escucha a él, nadie te escucha a ti. Ahora la gente va detrás de él, nadie va detrás de ti. Ellos pensaban que Juan iba a agarrar su iPhone, que se iba a meter en Facebook y que iba a lanzar una indirecta diciendo: esos que uno ayuda en el ministerio se olvidaron de quién les dio la mano. Esos que uno ayudó a levantarse y se olvidaron de quién le abrió la puerta. Pero Juan no envió ninguna indirecta. Juan lo que dijo fue: es necesario que yo mengüe, pero que él siga creciendo, porque esto no se trata de que me vean a mí, esto se trata de que Cristo sea visto y anunciado. Yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio, y el amigo del novio contentamiento tiene con el novio. Claro, Juan entendía perfectamente estos principios. Pero ¿cuál es el problema? Que el mundo ha tomado estos principios y los ha resignificado. Les ha dado un nuevo significado a los principios ya establecidos por Cristo en la palabra. Y yo tengo que ser muy honesto con usted. A mí no me preocupa que el mundo haga eso, porque no podemos seguir sorprendiéndonos de que el palo de aguacate siga dando aguacate. O sea, nosotros no podemos esperar que el mundo dé fruto que no sea contrario al fruto del Espíritu. Es así de sencillo. Entonces, no me sorprende que el mundo tome los principios establecidos por Cristo y los resignifique. A mí lo que me preocupa es cuando un cristiano abraza esos principios resignificados, teniendo esos principios plenamente y perfectamente definidos en las Sagradas Escrituras. Vamos a entrar por ahí. Para presentarle el contraste entre el cristiano que hace eso y el cristiano que entiende los principios de Cristo, tengo que hablarle de 2 iglesias. La primera, la iglesia de Corinto. La iglesia en Corinto era una iglesia espectacular, si le gusta mucho a usted el sensacionalismo, porque era una iglesia donde estaban todos los dones, mucho carisma. Cualquiera de los servicios a los que usted fuera, allí va a haber lenguas, interpretación de lenguas, profecías, cumplimientos, sanidades. Era un lugar donde los dones se manifestaban. Pero a pesar de ser una iglesia de tanta manifestación de dones, a pesar de ello, era la iglesia que más dolores de cabeza le dio al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque era una iglesia que tenía muchos dones, pero pocos frutos del Espíritu. Y por eso la iglesia donde se sanaba al enfermo, donde se profetizaba, donde se interpretaba en lengua, es la misma iglesia a la que Pablo le tiene que decir: no pueden comer de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. No es lícito practicar la Eucaristía, la Santa Cena y luego comer comida sacrificada a ídolos. Él le está diciendo: no es posible que todavía esté practicándose el incesto entre ustedes, porque había uno que se acostaba con la mujer de su padre. O sea, él tiene que tratar los casos de segregación, porque el pueblo se segregaba dividiéndose, unos diciendo yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo. Era un pueblo que carecía mucho del fruto del Espíritu. Pero qué interesante, amado, que una iglesia con tantos dones, con tanto carisma, fuera una iglesia tan carente del carácter de Cristo en sus vidas. Hay gente que dice: bueno, posiblemente eso sea la causa de su comportamiento, sea Corinto mismo.
Es decir, el problema de los corintios era Corinto, dicen algunos, argumentan algunos. Y acá les voy a mostrar por qué estoy en desacuerdo. Algunos dicen el problema de los corintios era Corinto porque era una ciudad cosmopolita, uno de los puertos más importantes de la antigüedad. Por causa de ese puerto, allí congeniaban un sinnúmero de culturas. Y donde hay diferentes culturas, hay diferentes ideales, pensamientos, religiones. Por ende, había espacio para el sincretismo. Es decir, el sincretismo es la mezcla de principios o ideas religiosas. Así que allá había sincretismo, inmoralidad sexual. Todo eso se practicaba allí. Y hay gente que dice, el problema de los corintios era Corinto. Por eso tenían ese comportamiento. Esa respuesta no me satisface, y la razón por la que no me satisface es por la siguiente iglesia que te voy a hablar, que era la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica no es una iglesia donde siempre había lengua, interpretación de lengua, milagros, ni nada de eso. Pero era una de las iglesias, junto con la iglesia de Filipo, que más les produjo al apóstol placer y deleite. Era una iglesia en la que el apóstol se regocijaba continuamente. Por eso usted va a ver que en las cartas a la iglesia en Tesalónica son muy pocas las amonestaciones, pero los elogios son casi innumerables. Y qué interesante, ¿por qué no me satisface la respuesta de que los corintios se comportaban así por la misma ciudad y el contexto que les rodeaba? Porque cuando usted mira a la iglesia de Tesalónica, era una iglesia que crecía en fe, crecía en amor, crecía en el espíritu, crecía en números también, pero era una iglesia que cuando usted mira el contexto no era diferente al de Corinto. ¿Por qué? Porque Tesalónica para ese entonces también era considerada una ciudad cosmopolita, es decir, era una ciudad con poco más de 200,000 habitantes. Tenían unas aguas termales que muchos creían que eran milagrosas, que tenían propiedades milagrosas, de manera que llegaba gente de diferentes partes del mundo. Allí también había sincretismo, allí también había inmoralidad sexual, allí también había paganismo e idolatría, pero esta gente no se comportaban como los corintios. ¿Sabe usted cuál era la diferencia? La diferencia era lo siguiente: el contexto sociopolítico, económico, religioso y cultural eran similares en ambas ciudades. La diferencia está en que los corintios estaban abiertos a lo de afuera, pero cuando usted mira a los de Tesalónica, los tesalonicenses eran doctrinalmente herméticos. Es decir, ellos decían: lo que recibimos de boca del apóstol, esto no lo vamos a cambiar ni lo vamos a negociar por nada ni por nadie. ¿Y qué es lo que pasaba con ellos? Que como guardaban la palabra, eran personas que entendían que lo que está alrededor me puede afectar de muchas formas, pero no puede afectar la convicción que se ha forjado en el calor de la palabra. Y a mí me encantan los cristianos que dicen: lo de alrededor me afecta de mil formas, pero la convicción que se forjó en mi espíritu por medio de la palabra de Dios, eso no me lo toca lo de afuera. Y cuando la convicción está intacta, eres como Job. Lo de alrededor lo afectó de muchas formas. Le afectó los hijos, le afectó el matrimonio, le afectó la salud, pero como la convicción estaba intacta, él decía: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, porque lo de afuera me afecta, pero la convicción sigue intacta. Imagínese usted una iglesia como esa, una iglesia tan extraordinaria. Claro, Pablo recibió informes del crecimiento de esa iglesia, y quizás a alguien le pareció extraño los versos que consideramos, y acaba el contexto. Esos versos del capítulo 2, verso 17 en adelante, es Pablo dando explicaciones de por qué no pudo ir a visitarlos. Pablo ama tanto a estos creyentes, a esta comunidad de fe, que Pablo tiene un deseo incontenible de visitarles presencialmente. No pierda ese detalle. Él quiere ir presencialmente, pero Pablo no puede ir, y se ve obligado a escribirles esta carta. Y esta epístola la envía en manos de
Timoteo. Y él está explicando a ellos por qué tuvo que enviar la carta con Timoteo y no pudo ir presencialmente. Me encanta el verso 18. Verso 18 del capítulo 2, usted lo leyó conmigo. Pablo decía: por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo estoy usando la versión Reina Valera del 60. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Míreme acá rapidito. En una liviana exégesis del verso 18 tendríamos que resaltar dos cosas. Lo primero es que Pablo dice: quise ir a vosotros una y otra vez. Ese es el primer detalle que debes resaltar del verso. Que los intentos de Pablo no fueron uno ni fueron dos. La expresión una y otra vez denota que fueron muchos los intentos que el apóstol tuvo por ir a visitar esa comunidad de fe. Eso es lo primero. Lo segundo que hay que resaltar es que Pablo dice: yo siempre planificaba, yo quería ir, yo compraba el pasaje, yo pagaba el bus, yo hacía esto, hacía lo otro, pero siempre pasaba algo que impedía que yo fuera. Y Satanás nos estorbó. Lo segundo que tienes que resaltar del verso es lo siguiente: que Pablo podía discernir en el espíritu que los eventos que impedían que él fuese no eran eventos al azar, sino que la figura del maligno estaba detrás de esos eventos. Vamos por ahí. Dos cosas. Número uno, los intentos fueron varios. Número dos, las circunstancias que impedían que llegara, Pablo discernía que es porque Satanás estaba detrás de todo esto. Pero aquí llegamos a un punto muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque Pablo quería ir presencialmente. Pablo ama esta iglesia. Pablo no quiere escribirle una carta. Pablo quiere ir presencialmente. Pero cada vez que planifica, pasa algo. Y Pablo lo vuelve a intentar y vuelve y pasa algo. Pero es que Pablo insiste y vuelve y pasa algo. Y cada vez que pasa algo, Pablo dice: es que el diablo me está estorbando. Pero vamos la semana que viene. Y pasaba algo, pero es que este diablo nos está estorbando. Planificamos para el mes que viene, pero es que el mes que viene volvía, pasaba algo, pero es que el diablo me está estorbando. Me parece que a Pablo aquí se le está olvidando algo. Lo que decía el viejo teólogo, que aún el diablo es el diablo de Dios. Es decir, Dios es soberano. El diablo no puede hacer lo que le da la gana ni con la iglesia ni con un hijo de Dios. Y están pasando cosas que impiden que Pablo vaya. Y Pablo solamente ve al diablo. Es que el diablo me está estorbando. Es que el diablo me está estorbando. Es que el diablo me está estorbando. Pablo quiere, lo intenta, no, pero es que el diablo me está estorbando. Pablo lo intenta una vez más, pero es que el diablo me está estorbando. Hay un problema. Y es que Pablo solamente ve al diablo y no puede ver al soberano Dios que tiene poder por encima del diablo. Vamos a detenernos aquí porque esto es delicado. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, porque Pablo quiere ir, pero Satanás estorbaba. Pablo vuelve y lo intenta, pero Satanás estorbaba. Y Pablo vuelve y dice: es que Satanás nos estorbó. Sí, pero hay un problema, Pablo, que solamente estás viendo a Satanás y está ignorando al Dios soberano que está por encima de Satanás. Pablo no estaba entendiendo algo, amado. Pablo tenía una buena intención. Pablo quería ir a seguir edificando el cuerpo de Cristo en Tesalónica. Pablo quería hacerlo presencialmente, pero cada vez que lo intentaba, Satanás estorbaba. ¿Qué fue lo que sucedió? Que gracias a que Satanás estorbó, Pablo se ve en la obligación de escribir esta carta. Porque Pablo dice: si yo no llego presencialmente, mis palabras tienen que llegar por mí. Así que Pablo escribe esta carta. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque esta epístola es la primera epístola que el apóstol Pablo escribió. Y gracias a que Satanás estorbó, Pablo agarró la costumbre de que iglesia a la que yo no puedo llegar será iglesia a la que a la distancia yo le voy a ministrar a través de la epístola. Pablo no se estaba dando cuenta que no era Satanás que estaba estorbando, era Dios usando a Satanás para
para cambiarle el método en el que él iba a ministrarle a la iglesia, porque a la manera de Dios siempre es mejor. Si esto pasaba a la manera de Pablo, Pablo iba a llegar a Tesalónica y Pablo iba a ministrar a los tesalonicenses, pero a la manera de Dios es mejor. Gracias a Dios que Satanás estorbó, Pablo escribió la carta ministró a los tesalonicenses, pero esa carta llegó a la Odisea, pero esa carta llegó a Éfeso, pero esa carta llegó a los hebreos también, pero esa carta llegó a Inglaterra, pero esa carta llegó a Puerto Rico, pero esa carta en San Lorenzo, casi 2000 años después, todavía sigue ministrando y edificando al cuerpo de Cristo. Hoy yo quiero decirle a alguien: tú estás viendo solamente al diablo, pero no es el diablo, es que Dios va a usar al que tenga que usar para que pueda entender que a la manera de Dios siempre será mejor. Por esa gente que empezaron el 2025 con una frustración increíble, que se me cerró la puerta, el diablo de Dios. El diablo no puede hacer lo que le da la gana. Y es que hay veces que para Dios cambiarte la estrategia, va a usar un profeta, a veces va a usar el pastor, a veces va a usar una carta, a veces va... Pero si tienes que usar al mismo diablo para cambiarte la estrategia, para hacerlo a la manera de él, Dios va a usar a quien tenga que usar. Me encantan las palabras del exégeta Guzik. En Enduring Word, él dice las siguientes palabras y cito: cuando Satanás vio la gran obra que Dios hizo a través de estas cartas, se arrepintió de haber obstaculizado a Pablo. Lo que Dios va a hacer contigo será tan extraordinario que el diablo se va a arrepentir de meterse con los Martínez, con los Torres, con los Rodríguez, con los Rivera. Pero claro, me encanta, porque Pablo dice es que Satanás nos estorbó. Pero es interesante esto. Como quiera, él envía la carta. Y cuando Pablo envía la carta, la envía en manos de Timoteo y él se lo explica a ellos. Ahora quiero que vea por qué Pablo envía esta carta. En el capítulo 3, versos 2 y 3, usted también lo leyó conmigo. Pablo dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarlos respecto a la fe. Esto es muy importante, respecto a la fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Dale un codazo al vecino y dile: estamos puestos para esto. Vamos a hacer una pausa aquí. Aleluya. Oiga esto. Pablo les dice: no pude ir, Satanás me estorbó, pero envío esta carta con Timoteo. Timoteo llega. ¿Cuál es el propósito de que Timoteo vaya con esta carta? Bueno, está en el verso 2 del capítulo 3. Confirmarlo y exhortarlo respecto a la fe. Ahora, ¿para qué hay que confirmarlo y exhortarlo respecto a la fe? Verso 3. Para que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Punto y coma. Hay una pausa pronunciada. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Ahora sí, mírenme acá. Amado, Pablo está diciendo, yo les estoy escribiendo el contexto en el que esta iglesia fue fundada y evangelizada. Está en Hechos capítulo 17. Si usted quiere saber cómo se evangelizó la ciudad de Tesalónica, tiene que leer Hechos capítulo 17. Y usted se va a dar cuenta que desde que nació esa iglesia estaba bajo persecución. Cuando Pablo le escribe, estaban bajo persecución. Era una iglesia continuamente oprimida, pero era una iglesia que crecía en la fe en medio de la opresión. Esto es extraordinario. Y Pablo le escribe respecto a esas tribulaciones. Pero es que ellos no son los únicos que están en tribulaciones. Pablo también está pasando por tribulaciones. Y cuando Pablo le escribe, Pablo dice: hey, yo no quiero que aquí nadie se inquiete por estas tribulaciones.
No quiero a nadie llorando, ni victimizándose, ni nada de eso, porque ustedes saben que para esto es que estamos puestos. ¿Se da cuenta de lo que Pablo está diciendo? No, lo pongo en contexto. Aleluya. El 23 de agosto del año 2023, el ministerio Barna en California, Barna Ministry publicó un artículo que el artículo se titula, traducido al español, La crisis de la sucesión pastoral se está complicando. Una síntesis del artículo es lo siguiente. Ellos dicen que 3/4 partes de los pastores encuestados dicen que cada vez se vuelve más complejo encontrar jóvenes que estén interesados y que sean maduros para el ministerio, y en específico el ministerio pastoral. Y el 71% de estos pastores encuestados dicen que les preocupa la calidad de los futuros líderes cristianos. Sígame. Los antiguos filósofos tenían una expresión interesante. Ellos decían: todos somos hijos de nuestra época. Esa expresión, todos somos hijos de nuestra época, lo que denota es que nadie puede pasar por su época sin que ésta influya en su vida. Pero sin embargo, el mandato bíblico es precisamente al opuesto. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Roma, capítulo 12, versículo 2, y Pablo dice: no se conformen a este siglo. ¿Qué significa conformarse? Tomar la forma. Eso es conformarse. Y Pablo dice: no adopten la forma de este tiempo. ¿De qué forma Pablo está hablando? Pablo está hablando de la forma de pensar, de las ideologías, de las corrientes filosóficas. No te amoldes a este siglo, sino que ¿qué tienes que hacer? Que mediante la continua renovación del entendimiento, vivir una transformación. Y esto es fascinante. ¿Por qué digo esto, amado? Porque nuestra época, y presentándonos a nosotros como hijos de nuestra época, no sé si usted se ha dado cuenta de cuál es la época que usted y yo estamos viviendo. Usted no se dio cuenta que desde el 2015 hasta la actualidad se hizo mainstream llorar públicamente y victimizarse. Hoy en día a la gente le encanta victimizarse, hacerse víctima por todo y cualquier cosa. Se está transmitiendo para saber si voy a tener problemas, ¿no? Oiga bien, la gente le encanta victimizarse y la gente ha adoptado la victimización como un estilo de vida. Y esto es muy peligroso, porque hoy en día todo el mundo quiere formar parte de alguna minoría para presentarse como una víctima de esta sociedad. Y no se dan cuenta que la victimización está siendo instrumentalizada y politizada para que poderes políticos en este país, en diferentes partes del mundo, hagan avanzar sus ideales y sus agendas. Y no nos damos cuenta de ello. ¿Y qué pasa? Que ahora a la gente le encanta victimizarse. Mire, la cosa más loca que yo he visto la vi hace unos meses atrás. Gente discutiendo a ver quién es más víctima. Usted sabe que en cualquier fiesta familiar hay una competencia a ver quién está más enfermo. Aleluya. Yo estuve en una fiesta familiar hace poco que un tío dijo: no, que me duele el codo. Y la otra tía mía dijo: no, pero a mí la cadera me tiene. Y mi tío: no, pero yo tengo las rodillas. Y ella: no, pero yo el cuello. Y yo decía: no, ellos están compitiendo a ver quién ve al glorioso Señor primero. Aleluya. Ellos están peleando a saber cuál va a ser el próximo funeral de la familia. Aleluya. Pues eso mismo que se dan todas las familias, amados. Eso mismo, pero a ver quién es más víctima. Y yo vi a dos muchachitos peleando. No, que es que yo vengo de un barrio pobre. Y el otro dice: sí, pero yo vengo de un barrio pobre y una familia disfuncional. Y el otro dice: sí, pero yo vengo de un barrio pobre, una familia disfuncional y somos negritos. Y el otro dice: sí, pero yo vengo de un barrio pobre, una familia disfuncional y mami me quería abortar cuando estaba en el vientre. Y el otro dice: sí, pero yo vengo de un barrio pobre, una familia disfuncional, somos negritos. Y era una competencia a ver quién es más víctima de esta sociedad. Y alguno está pensando ahora mismo diciendo: es verdad, este mundo está así, la gente está loca. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que no estoy en un culto evangelístico, vine a predicarle a usted.
A mí no me preocupa que la gente esté así allá afuera. A mí lo que me preocupa es que el cristiano de hoy en día también se esté victimizando por cualquier cosa. Y ahora tenemos líderes cristianos que por cualquier cosa quieren renunciar. Pastor, freímos 25 empanadillas, se me quedaron 15. No vuelvo a trabajar pro templo. Pastor, que hice la reunión, somos un grupo de 40, me llegaron 22. Yo no vuelvo a trabajar con las damas, no vuelvo a trabajar con los jóvenes. Y hay gente que cualquier cosa es ocasión para victimizarse y renunciar. Y si tú me vas a venir a renunciar, si tu pastor llega a ser el apóstol Pablo, ¿sabes cuál es la respuesta que Pablo te va a dar cuando tú vengas a decirle? Es que la gente no me apoya, es que no me compraron la empanadilla, es que la gente no llegó a la reunión. Pablo te va a decir: muchachita, muchachito, tú estás puesto para esto, hazle frente a esto. No eres un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Hay gente que te va a celebrar y hay gente que no te va a celebrar. Hay gente que te va a aplaudir, hay gente que no te va a aplaudir. Pero no te pusieron para convertirte, aleluya, en un recibidor de aplauso. Te pusieron para hacer avanzar la visión de esta casa. No vengas a utilizar las tribulaciones del presente para renunciar, porque iglesia, estamos puestos. Es que estamos puestos para esto. No, pero tú no sabes que la gente no me apoya. ¿Estás puesta para esto? No, pero que hay 15 que no me saludan. Pero es que estás puesta para esto. No, pero que hay mucho ingrato. Estamos puestos para esto. Ah, pero me están criticando. Estás puesto para esto. El problema es que algunos de nosotros nos convencimos de un evangelio fácil. Voy a decir esto. Hace unos meses un pastor me invita a predicar. Y cuando termino de predicar, me mete en la oficina y habla conmigo. Me dice: yo te tengo que confesar algo, José Luis. Yo te traje, pero estuve así de cancelarte. Te iba a suspender el compromiso. Porque yo vi un video en las redes sociales donde tú estabas hablando en contra de la prosperidad. Me dice él. Y en esta casa creemos en la prosperidad. Y yo le digo a mis jóvenes que Dios quiere que yo sea millonario. Yo le digo: espérate, pastor. Yo no estoy en contra de la prosperidad. No me malentienda. No. Le dije: el millón que usted quiere para sus jóvenes es el mismo millón que yo quiero para mi banco. No se equivoque. Ahora usted no se me haga María Teresa de Calcuta. No me venga con eso ahora. De Calcuta. No me venga con eso. Porque yo quiero prosperar también. No me venga con ese cuento. Yo le dije: pastor, yo quiero prosperar. Así como prospera mi alma, prosperar económicamente. Yo soy de los que está a favor de la prosperidad. Ahora, de lo que yo no estoy a favor es de que me presentes la prosperidad como el objeto del sacrificio de Cristo. No estoy de acuerdo. No me venga a presentar que el objeto del sacrificio de Cristo es prosperarme económicamente. No. El objeto del sacrificio de Cristo no fue prosperarme económicamente. Porque para yo ser próspero económicamente, ni cristiano tengo que ser. Lo voy a repetir. Para ser próspero económicamente, ni cristiano tengo que ser. Para ser próspero económicamente, tengo que esforzarme trabajando, tengo que ahorrar, tengo que ser un buen administrador del dinero, tengo que invertir en los lugares correctos. Y si uno cumple con eso, uno puede ser una persona próspera y no tienes que ser ni cristiano ni creyente, puede ser ateo, no importa cuál sea tus ideales de vida. Si usted cumple con eso, usted puede ser multimillonario. Por eso tengo que decirle que el objeto del sacrificio de Cristo no es darme un reloj caro, no. El objeto del sacrificio de Cristo es perdonarme mis pecados.
puedo reconciliarme con Dios el Padre y darme vida y vida en abundancia. Él no murió para darme un carro nuevo. Él murió para limpiarme y librarme de mi maldad y de mi sentencia de muerte. Me hizo libre. Mi querida iglesia, ¿cuál es el problema con eso? Que si seguimos enseñando que el objeto del sacrificio de Jesús es bendecirme materialmente, poniendo la bendición espiritual en un segundo plano, creamos una iglesia que no le guste la cruz. Y yo no quiero una gracia barata. Yo no quiero un cristianismo sin cruz. Porque cristianismo sin cruz no es lo que Cristo enseñó. Voy de nuevo. ¿Cuál es el problema de cuando yo te enseño únicamente que Dios lo que quiere es ayudarte a realizar tus sueños? ¿Cuál es el problema cuando lo único que yo te predico es que Dios lo que quiere es maximizar tu potencial para que puedas realizarte en todo lo que tú quieras emprender? ¿Cuál es el problema de eso? Que estamos presentando a Jesús como un complemento en la vida del cristiano. Y Jesús es un complemento que me ayuda a realizarme. Jesús es un complemento que quiere ayudarme a que yo conquiste mi sueño. Cuando te vamos a enseñar la verdad bíblica de que en Cristo a veces tienes que morir a tu sueño, renunciar a tu sueño para morir y vivir al sueño de Dios, para pelear por el sueño de Dios para tu vida. Dios no quiere ser un complemento en la vida del cristiano. Dios lo quiere ser absolutamente todo. Cristo tiene que ser el centro. Esto empezó con Cristo. Esto se sostiene con Cristo. Y un cristianismo sin Cristo yo no lo quiero porque no me sirve. Yo no lo quiero porque no edifica mi vida. Yo no lo quiero porque no es trascendental. Yo no lo quiero porque no me hace llegar al Padre. Yo quiero un cristianismo donde Cristo sea el centro. Pero claro, si una persona que está en ese contexto usted le dice, estamos puestos para esto, te van a decir, no, yo le sirvo a Dios para que Dios me ayude solamente a prosperar y avanzar. No, Dios te quiere hacer prosperar y te quiere hacer avanzar, claro que sí. El problema es que aquí hay un elemento que no puede faltar en la vida del cristiano. Se llama cruz. Voy de nuevo. Hay un elemento que no puede faltar en la vida del cristiano, porque si no está ese elemento, no somos cristianos. Vamos a rebobinar. Si ese elemento no está, podemos danzar, profetizar, hablar en otras lenguas, pueden haber milagros, pero no soy cristiano. Porque no existe tal cosa como un cristiano sin una cruz. Pero ahora lo que queremos es un cristianismo sin cruz. Un cristianismo, yo no quiero pasar por eso. ¿Y qué pasa? Que cuando vienen a Cristo con la idea de que servirle a Dios es sinónimo a exoneración de problemas, a la semana, al mes, amado, al otro día, ya están frustrados en las sillas de nuestras comunidades de fe. ¿Sabes por qué? Porque están frustrados porque esto no es lo que le vendimos. ¿Por qué? Porque están diciendo, pero es que mis problemas no se acabaron. Es que el que era mi marido, el padre de mis hijos, sigue siendo un terrible. Es que mi esposa me sigue haciendo la guerra. Es que la crisis económica no desaparece. Es que la enfermedad está avanzando y progresando en mi cuerpo. Y comienzan a decepcionarse de Dios. Y yo te tengo que decir, te decepcionas de un hombre, pero no de Cristo. Porque Cristo no te mintió. ¿Sabes qué fue lo que Cristo dijo? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él no te engañó, Él te dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos rapaces. Él no te engañó, Él te dijo, el mundo se aborrecerá por causa de mi nombre. Él no te engañó, Él te dijo, bienaventurado soy cuando por causa de mi nombre digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Él no te engañó, Él te dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero iglesia, confía, yo he vencido al mundo.
Y yo tengo un Pablo que le escribe a una iglesia en tribulación y le dice: nadie se me inquiete por estas tribulaciones. Ustedes saben que estamos puestos para esto. No le hacemos una oda al sufrimiento. Servirle a Cristo no es ser miserable. No le hacemos una oda ni a la miseria, ni le hacemos una oda al sufrimiento, ni a la escasez, ni a la pobreza. No le hacemos eso. Lo que hacemos es presentarte un evangelio tal y como Cristo lo presentó. Y si no está el elemento de la cruz, entonces cristiano no soy. Cierro con esto. Me quedan 2 minutos y estos 2 minutos los quiero aprovechar al máximo. Oiga bien lo que le voy a decir, amado. Pablo le escribe: ustedes saben que estamos puestos para esto. ¿Sabes cómo Dios nos equipó para hacerle frente a estas adversidades? Queda muy claro en otra iglesia, que fue una de las iglesias que más Pablo pudo sentir regocijo en ella, que fue la iglesia en Filipo. Pablo le escribe a los filipenses, una iglesia perseguida y atribulada. Y Pablo les dice: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo. Hay un problema, pastor. El único problema es que la iglesia está siendo perseguida y Pablo está escribiendo desde la cárcel. Y un Pablo que está en la cárcel escribiendo esto, y una iglesia que está bajo persecución, el mandato es: regocíjense. Y otra vez vuelvo y les digo: regocíjense. Aquí Pablo nos está mostrando algo fascinante. Si el contexto de Pablo es prisión, limitación, y el contexto de los filipenses es persecución, opresión, pero Pablo dice: regocíjense. Pablo lo que nos está dando a entender es que el regocijo, la paz y el gozo no depende de las circunstancias que están a nuestro alrededor. ¿Y cómo yo sé que no dependen de las circunstancias que están a mi alrededor? Porque ¿cuáles son los primeros frutos del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz. Vamos a detenernos. Podemos seguir por ahí: paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Podemos decírselos todos, pero solamente hay 2 que tengo que resaltar. Y es que Pablo dice que 2 de los frutos del Espíritu son ¿qué? Gozo y paz. Y si es un fruto del Espíritu, en la vida del creyente, el gozo y la paz no viene de afuera, porque el Espíritu yo lo tengo por ende, el gozo y la paz no viene de un buen sueldo, no viene de que no haya crisis, no viene de que no hayan problemas, no viene de que no hayan tribulaciones. No. ¿Por qué puedo sonreír en medio de la tribulación? ¿Por qué puedo tener gozo en medio de la crisis? Porque mi gozo y mi paz no me la da el hombre, no emana de la circunstancia, viene del Santo Espíritu de Dios que ha llenado mi vida. Y puedo tener gozo, puedo tener paz en medio de tormentas, en medio de enfermedades, en medio de crisis, porque tengo el Espíritu de Dios. Póngase en pie, por favor. No esperes recibir de afuera lo que se supone que emane de adentro. Lo digo otra vez. No esperes recibir de afuera lo que se supone que esté emanando de adentro. No esperes recibir de afuera lo que se supone que esté emanando adentro. Gozo y paz. Regocijaos.
a una iglesia en persecución. Amado, eso es tan terrible como acercarse a una familia que acaba de pasar por una tragedia y decirle, porque habían cristianos filipenses que estaban siendo ejecutados. Y un apóstol que a la mente natural es insensible al decirle, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Pero ¿y este de dónde salió? Este no sabe lo que estamos pasando en casa. Este no sabe la crisis que estamos viviendo nosotros. Para decirme que me goce, que me regocije. Lo que pasa es que en ti hay un gozo. En ti hay una paz. El que no tiene a Cristo, su paz depende de que a su alrededor todo esté en su lugar. El que tiene a Cristo, aunque lo de alrededor no esté todo en su lugar, aunque las expectativas no hayan sido cumplidas, hay gozo, hay paz. ¿Y cómo tú puedes estar tan tranquilo en una crisis como esta? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo ante esta incertidumbre? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo sin saber la respuesta de qué va a pasar con tu empresa? ¿Qué va a pasar con tu negocio? Estoy tranquilo, tengo gozo, tengo paz. ¿Sabes por qué? Porque el gozo y la paz no viene de afuera. Es que no viene de lo que diga el médico, la próxima cita, el próximo lunes. Esta paz no emana de lo que me digan como respuesta si la puerta se abre o no se abre. Este gozo y esta paz viene de... Es un fruto del Espíritu. Nadie se me inquiete por estas tribulaciones. Nadie. No estoy minimizando tu proceso, pero quiero decirte que estamos puestos para esto. Llevamos 5 años y estamos puestos para 15 más, para 20 más, para 30 más, para 40 más. Pastor necesita gente que diga, pastor, estamos puestos para esto. Van a llegar dificultades, pero estamos puestos. Adversidades, todos las vivimos, pero estamos puestos para esto. Nadie se me inquiete, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Inclina tu rostro ahí donde estás. Hoy yo oro para que ese gozo y esa paz que solo puede producir el Espíritu de Dios, la paz que sobrepasa el entendimiento de la que Jesús habló, es la paz que produce el Espíritu. El gozo en medio de las tribulaciones es el que produce el Espíritu. Y yo desconozco el contexto, el cuadro clínico de cada uno, la circunstancia familiar, económica, emocional, que cada quien pueda estar viviendo. Hoy yo quiero decirte, estamos puestos para esto. Y no estamos solos, nos han equipado con lo necesario. El problema es que estoy esperando recibir de afuera lo que se debe estar produciendo adentro. Mientras viva esperando recibir de afuera lo que solo se puede producir adentro por el Espíritu, voy a seguir con la insatisfacción. Pero paz y gozo, gozo y paz emanan del Espíritu para darte claridad en el pensamiento, para tomar las decisiones correctas ante esas encrucijadas de la vida en la que te has encontrado hoy. Gozo y paz que produce el Espíritu para que no te rindas, para que perseveres. Gozo y paz porque es el Espíritu mismo preservándote,
Gozo y paz. Para que entiendas que no hay nadie mayor que el que en ti está. Gozo y paz. Circunstancias que harían correr a cualquiera, pero no a ti, iglesia. Que estremecerían a cualquiera, pero no a ti, iglesia. Porque el gozo y la paz en ti no depende de las circunstancias alrededor. Emana de adentro del mismo Espíritu de Dios. Yo quiero hacer una oración. Sé que el tiempo ha avanzado, pero yo quiero invitar a todos los que dicen, predicador, sin necesidad de hablar de la circunstancia específica, predicador, estoy puesto para esto, a soportar, a permanecer, a seguir caminando. Ven al altar, yo quiero orar contigo y quiero orar por ti. Rápido que hago esta oración y entrego la parte. Sé que el tiempo avanzó. Los que dicen, estoy puesto para esto. No era como yo pensaba, no era como yo quería, predicador. Hemos pasado en el matrimonio, en la salud, en la finanza. Estamos viviendo días difíciles, pero estamos puestos para esto.